La sustancia. Episodio 1. El día que se levantó la veda. Durante más de un siglo, la humanidad libró una guerra contra sustancias químicas, no contra personas, no contra enfermedades, contra moléculas. La llamó guerra contra las drogas, y como toda guerra prolongada, dejó cifras, ruinas y un relato oficial. El relato decía que era necesaria, que era moral, que era inevitable, pero las guerras verdaderas no se miden por los discursos que las justifican, sino por lo que dejan cuando se prolongan demasiado. A principios del siglo XX, algunas sustancias pasaron de ser remedios comunes a convertirse en amenazas públicas. No fue un descubrimiento médico, fue una decisión política. El opio, la cocaína, la heroína, antes en farmacias, después en listas negras. La prohibición no nació del consenso científico, nació del miedo, del control social y de la necesidad de señalar enemigos internos. Desde el inicio, la línea fue clara: consumir no era un problema de salud, era una desviación. Una vez declarada, la guerra necesitaba perpetuarse. Presupuestos, cuerpos policiales, tribunales especializados, prisiones. La lucha contra las drogas se convirtió en una estructura estable, un sistema que no podía permitirse ganar, porque ganar habría significado desmontarse a sí mismo. Cada sustancia prohibida generaba un mercado, cada mercado generaba violencia, cada acto de violencia justificaba más guerra. A finales del siglo XX, los datos comenzaron a acumularse, el consumo no disminuía, las muertes aumentaban, las cárceles se llenaban, las sustancias eran más potentes, más impuras, más peligrosas, pero el discurso permanecía intacto. Cuando los datos contradicen el relato suele imponerse. Detrás de cada cifra había un cuerpo: sobredosis, infecciones, violencia, personas que no murieron por consumir, sino por consumir en la clandestinidad, sin información, sin control, sin ayuda. La ilegalidad no eliminó el riesgo, lo concentró. La figura del adicto fue construida con precisión. Peligroso, irresponsable, irrecuperable, no alguien que necesita ayuda, sino alguien que merece castigo. Así, el sistema pudo justificarlo todo, desde redadas hasta condenas perpetuas. La guerra necesitaba villanos visibles, y los encontró. Hubo momentos de aparente victoria, grandes incautaciones, operaciones espectaculares, titulares, toneladas de sustancias destruidas frente a las cámaras. Pero el mercado nunca colapsó, solo se reconfiguró. La oferta siempre volvió, más cara, más adulterada. El coste no se midió solo en dinero, se midió en comunidades rotas, en generaciones enteras marcadas por antecedentes penales, en países convertidos en campos de batalla indirectos. La guerra se libró, sobre todo, lejos de quienes la declararon. En despachos cerrados, algunos comenzaron a hacerse preguntas: ¿y si la estrategia era errónea? ¿Y si el problema no era la sustancia, sino la prohibición? Los primeros informes no pedían legalizar, pedían reducir daños, escuchar, tratar, regular. Fueron ignorados. Hablar de legalización era cruzar una línea, no por falta de datos, sino por exceso de miedo, miedo a parecer débil, miedo a perder control, miedo a que la narrativa se derrumbara. La guerra había definido identidades políticas enteras. Renunciar a ella implicaba admitir un error histórico. Así, el debate quedó suspendido, no prohibido, pero tampoco permitido, un tema que todos conocían, y nadie quería nombrar. La guerra continuó por inercia, como continúan las cosas que ya no se cuestionan. Este fue el punto de partida, un siglo de prohibición, un sistema que no resolvió el problema que decía combatir. Lo que vino después no fue una revolución inmediata, fue una pregunta que tardó décadas en formularse en voz alta. ¿Y si la guerra no solo había fracasado? ¿Y si nunca fue el objetivo correcto?